Conectamos con Valencia, donde está Sara Olivas, que ya pasó por los micrófonos de Radio Diferida este año cuando fue invitada al Poetry Slam Logroño. Sara es periodista, es gestora cultural, es poeta y agente de igualdad. Ha participado y gestionado eventos poéticos en Valencia. Ha sido ganadora del certamen de relatos Beatriu Civera del Ayuntamiento de Valencia en 2020, de la segunda edición del certamen Videopoemas y Poemágenes 2019, galardonada por el mejor texto teatral con el monólogo Una mujer que no soy yo en el certamen Quítate la máscara de la Universidad de Valencia, cofundadora de proyectos culturales como la revista Impasible, una revista que trataba de visualizar la alta sensibilidad a través del arte y la literatura, y también el proyecto Venus, un espacio fotográfico y audiovisual para visibilizar el talento artístico femenino y valenciano. Las manos fue su primer poemario, publicado por la editorial Valparaíso Ediciones en 2021, y Machete al forajido fue una obra literaria suya, un western feminista editado por Proyecto Estefanía. Sara Olivas, ¿cuántas cosas? Bienvenida. Muchas gracias. Y seguro que faltan, ¿verdad? Seguramente, pero me abruma un poco cuando leen tanta biografía y yo me pregunto, ¿pero de quién estarán hablando? Ese soy yo. Claro. Bueno, confieso que he citado a una de tus biografías que anda por ahí. Bueno, decir que en el apartado entrevistas a artistas hay un apartado tanto en la web en radioferia.com como en el canal de YouTube. Hay un apartado que es entrevistas a artistas y bueno, hay una entrevista a Sara Olivas sobre su libro Las manos, que bueno, ya la he mencionado antes, pero decir que está disponible. Antes de entrar con La perra de esta casa, que es el motivo por el que estamos aquí, que es tu nuevo poemario y que aún no había mencionado, claro, estamos hablando de una periodista, gestora cultural y agente de igualdad, entre otras cosas, ¿no? ¿Cómo influye todo esto en tu escritura? Si es que influye, porque imagino que, claro, tu escritura es todo tu yo. Sí, yo creo que sí, que todo lo que, o sea, todo lo que he estudiado o todo lo que me gusta o todo lo que me apasiona, al final confluyen un poco en mi identidad, en responder a la pregunta de quién soy. Yo decidí estudiar periodismo porque en realidad lo que quería era ser escritora, pero creo que decir quiero ser escritora sonaba demasiado ambicioso y demasiado pretencioso, entonces decidí apostar por el periodismo. Es cierto que en tercero de carrera dije, creo que esto no es del todo para mí, hasta que descubrí como asignaturas como periodismo literario o periodismo cultural y dije, vale, creo que hay otro caminito por ahí. Y bueno, yo, o sea, cuando descubrí el periodismo literario, descubrí que había otras personas, otras periodistas y sobre todo escritoras, que escribían de la manera que quería escribir yo, que estaba escribiendo yo. Lo que pasa es que en los primeros años de carrera te decían todo el rato objetividad, 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 entonces decía, creo que me saco muchísimo de la norma y no consigo sacar buenas notas, ¿no? Porque todo el rato eran cosas demasiado personales o con demasiado estilo o demasiado literarias. Yo siempre he dicho que del periodismo cojo esta curiosidad innata que la tengo desde que nací y también el hecho de hacerme preguntas y de cuestionar el mundo, o sea, porque no paro. Creo que cuando escribimos eso también tiene que estar ahí, ¿no? El hecho de la poesía al final o el arte es hacernos preguntas que en ocasiones no tienen respuesta y que nosotras mismas intentamos mediante los poemas o mediante los escritos buscar esas respuestas. Son hallazgos que a veces salen bien y a veces no salen bien, pero luego pues salen poemas. Y bueno, de la literatura y de la poesía lo que me queda siempre es el hecho de que yo intento siempre, a pesar del dolor, a pesar del horror, a pesar de todo lo malo que vivimos, que justamente yo hablo mucho de esas cosas, de lo incómodo, de lo oscuro y de lo negro, es buscar siempre la belleza. Creo que el lenguaje lo que necesita y lo que intenta es buscar lo bello a pesar del mundo feo en el que vivimos. Y creo que todo eso va juntando
todas las piezas para decir, vale, ¿cómo es mi escritura o cómo soy yo? Bueno, que al fin y al cabo, pues sí que se entrelaza todo eso con tu escritura porque forma parte de tu identidad, ¿no? Antes de entrar con la perra de esta casa, una pregunta más. ¿Por qué la escritura es un agente de cambio? Que te he leído decir eso. Yo creo que la escritura al final es un medio de expresión, es un medio de comunicación, al menos es el que yo utilizaba cuando era niña y cuando no podía hablar o decir con palabras todo lo que se me pasaba por la cabeza. Entonces, creo que es un agente de cambio, al igual que puede ser el arte o al igual que puede ser cualquier disciplina artística. Creo que una persona cuando lee, o sea, cuando lee algún producto cultural, algún libro, algún poemario, ya está produciendo algún tipo de cambio en esa persona. Yo siempre digo que hay gente que no entiende la poesía y que dice, es que no me gusta la poesía porque soy incapaz de entenderla. Y yo siempre digo, es que no tienes que entender la poesía, tienes que sentirla. En el momento que leas algo, algún poema, algún verso y te choque, no te guste o te encante o te haga emocionarte o te conmueva por algo o te ayude a reflexionar o te invite a cambiar una parte de ti, ya estás cambiando algo, ¿no? Entonces creo que la literatura en la sociedad hace un papel muy importante porque es un espejo al que mirarnos, ¿no? Yo también me he dado cuenta cuando escribí Las manos o cuando escribí La perra que uno de mis miedos era, ¿y si solo estoy hablando de mí? Pero luego me di cuenta de, no solo estoy hablando de mí, estoy hablando de un montón de personas y un montón de mujeres a las que les ha pasado todo esto y también ese es el cambio y eso es lo importante, ¿no? Entonces creo que necesitamos leer muchísimo más y leer historias que muchas veces son silenciadas o no son contadas. Luego voy a tocar un poco eso que dices de escribir sobre ti, pero ¿no? Que sea algo más universal. Bueno, vamos a entrar ya con la perra de esta casa. Es un testimonio sobre, bueno, la violencia familiar y la identidad, ¿no? Pero es una especie de continuación de Las manos. Es la gran pregunta que me hace todo el mundo. Claro. Es que venimos de ahí, ¿no? Y está muy ligado, ¿no? Sí. No sabría decirte si es una continuación. Sí que es cierto que lo anecdótico es que cuando yo entregué el libro, mi editora me dijo que ella veía como si fuera una segunda parte de Las manos y que quizá podría haber una especie de trilogía, ¿no? Para cerrar como el círculo que empecé con Las manos. No puedo hablar de La perra de esta casa sin hablar de Las manos, eso es por supuesto. Porque yo cuando escribí La perra de esta, cuando escribí Las manos, perdón, y cuando lo terminé y cuando dije, vale, esto es un poemario, necesita ser publicado, y cuando comenzó el proceso de publicación, La perra de esta casa ya estaba naciendo al mismo tiempo que cerraba Las manos, ¿no? Es una continuidad de... Mi mano no paraba de escribir sobre el tema que a mí me obsesionaba, que es la familia y que es la infancia, entonces La perra fue naciendo. Entonces, no es una continuidad como tal porque hay muchas diferencias. Cuando leas el poemario lo descubrirás. Es cierto que el tema está, la herida está. Siempre parafraseo a Viviana Collado, que me dijo que siempre vamos a acabar hablando de la misma herida, y es real. Pero lo que haremos es hablarlo o escribirlo desde otro lugar. Y La perra de esta casa está de un lugar totalmente diferente al de Las manos. Cuando yo escribí Las manos parece como si fuera, esta es mi historia, voy a enseñarte o a presentarte a los personajes de la historia, que serán abuela, que serán madre, que serán padre y después yo, que también estoy por ahí, que creo que también soy importante. Entonces, ese es el primer libro. Vamos a ver qué ocurre aquí. Y luego en La perra de esta casa, mi primera idea o lo que me venía a la mente es como si fuera algún estudio psicológico o sociológico, encerrarme en cada habitación de la casa y ver qué yo estaba sintiendo ahí.
Entonces nace como ahí de qué ocurre en una casa que te asfixia, que no te da libertad, en la que te sientes totalmente encerrada y en la que te sientes como un perro o una perra desvalida y desprotegida. Y luego también hay algo que me martilleaba mucho al escribir La perra de esta casa, era lo animal, ¿no? Yo siempre digo que cuando recito los poemas intento como pasar por de lado de la parte de padre, no hablar de ella o no recitar nada de ella. Y esto me he dado cuenta hace relativamente poco hablando con gente que se ha leído ya el libro. Y hablando de la perra, me he dado cuenta que casi toda la perra o casi todo el escenario del libro hablo de padre sin hablar de padre. O sea, padre ya no es padre ahora es un toro, es un animal, una bestia. Entonces, me sorprende como que en un primer libro no quería mencionarlo mucho, pasar un poco de puntillas y en este me he metido de lleno. Entonces, hay un cambio, aunque no lo parezca, ¿no? Hay un cambio de manera de expresarme, de manera de utilizar el lenguaje y también de enfrentarme a esa herida y a ese dolor. Lo que digo siempre es, no es necesario leerte las manos primero para entender La perra de esta casa. La perra de esta casa puede ser un libro totalmente independiente, pero sí que es cierto que si te lees las manos antes, vas a comprender un poco cómo es mi escritura y qué es lo que quiero contar. Por lo que hablas, bueno, el cambio del que hablas quizás sea como más, no sé si decir osadía, atrevimiento, ¿no? Como un paso que bueno, inconscientemente no dabas, ¿no? Y acabaste dando, puede ser. Puede ser. Y creo que el hecho de no mencionar la palabra padre tanto me ha hecho ser un poco más valiente o lanzarme más al ruedo. Porque he recibido muchos mensajes de ¡guau, qué valiente! Es la historia que siempre me hubiera gustado escribir. Yo no me considero para nada valiente, o sea, simplemente es mi historia, la cuento, la narro y me expreso ahí como puedo. Pero sí que es cierto que, esto lo digo mucho, yo escribí La perra de esta casa casi al mismo tiempo bueno, en el mismo tiempo que acababa Las manos. Sale 4 años después. 4 años después para mí es muchísimo tiempo. Una vida. Totalmente. Entonces, cuando yo leo los poemas de La perra de esta casa, ya no tienen en mí ese impacto tan doloroso y tan dañino de rebuscar en esa herida. Sí que soy consciente que para el resto, para las personas que lo oyen, dicen, jolín, qué fuerte lo que está contando. Pero a mí ya no me duele tanto, es como, ya no es mío, o sea, es vuestro, ahora podéis hacer con él todo lo que quieras. Y, y eso me ha impactado, ¿no? A la hora de recitar los poemas me he dado cuenta de, wow, es que no soy nada esta Sara. O sea, esta Sara ha cambiado tantísimo desde que empezó a escribirlo hasta que se ha publicado. Bueno, espero que sea porque eso que buscabas en esa herida 4 años después ya lo has encontrado. Espero, vaya, no. Sí, sí, totalmente. De hecho, también algo que yo me estoy dando cuenta con los poemarios y también conversando con la gente es que a pesar de que soy una persona que me gusta, de verdad, indagar en el dolor y en la oscuridad y en todo lo negativo, todo lo oscuro, soy una persona que tanto en Las manos como en La perra de esta casa ha buscado siempre la salida, el rayo de esperanza, la luz y un final feliz. Entonces, como no puedo separar tanto la historia de Las manos con mi vida, porque al final creo que los poetas y las poetas hablamos desde nuestra verdad y desde nuestra historia, aunque intentemos adornar ciertas cosas, si mi vida he encontrado esa luz, he encontrado esa salida en mi poesía, obviamente esa luz va a seguir estando y esa esperanza también va a estar. El texto empieza con una evocación a un trauma infantil, ¿no? Habla, no sé si en el tercer verso o así, ya dice, mi primer trauma, las piernas de madre se abren, etcétera, ¿no? Un poco retomando lo que decías un poco antes de soslayo, ¿es tu escritura una exploración de traumas que sí, son muy personales, pero que acaban teniendo, pues eso, un carácter universal, ¿no? Sí, yo creo que sí. Al final yo me di cuenta cuando empecé a escribir casi
o sea, cuando empecé a escribir poesía de forma consciente, yo empecé de una forma, pues como puede empezar todo el mundo. Me deja mi ex y empiezan a salir muchísimos fantasmas y empiezo a escribir sobre relaciones tóxicas, amor romántico, lo que quiero, lo que anhelo, lo que deseo. Y me doy cuenta de que en el fondo eso no es lo que realmente me toca o eso no es realmente lo que quiero escribir. Y es cuando empiezo a leer a otras autoras y a formar mi genealogía de escritoras y de poetas, cuando me doy cuenta de que el tema principal que a mí me toca es la familia. Lo que pasa es que yo nunca había visto a nadie describir a una familia como la mía, porque era una niña cuando yo ya decía o ya veía cosas que no eran normales en mi casa, pero como veía que en mi círculo o en mi entorno no pasaba nada igual, pues decía, pues igual son temas de niñas, me lo estoy inventando y ya veremos. Pero claro, luego te das cuenta conforme vas creciendo que no hay nada de invención, que es toda una realidad. Y empiezo ya a encontrar otras voces que están hablando el mismo lenguaje que yo y que me estoy sintiendo o sea, que estoy empatizando muchísimo con esa historia y digo, jolín, igual es mi momento de lanzarme y empezar a escribir sobre esto. Y de ahí surgen pues todos los traumas que al final abres la caja de Pandora y nunca cierras, o sea, van saliendo todos uno a uno. Y con la poesía pasa eso. A veces viene una imagen o viene un disparador y empiezo a hablar de algo o empiezo a escribir sobre algo que digo, jolín, sí, ya estaba escribiendo de esto, ¿no? Que ahí es cuando empiezas un poco a tejer el libro, ¿no? Por así decirlo. O sea, yo soy muy de obsesionarme con un tema y hasta que no paro de obsesionarme o hasta que no lo dejo en paz es cuando me doy cuenta de que ya tengo un libro. Hablas de crear identidad, ¿no? A través del dolor familiar, que es por donde orbitan, bueno, tanto las manos como esta historia, ¿no? ¿Crees que es posible reconciliarse con el pasado o más bien es, no sé, una forma de aceptarlo como parte de una misma? Creo que tiene algo de ambas. Es cierto que esta es mi historia, esto es lo que he vivido, esta es mi herida, pero también es cierto que esto no me define. O sea, que yo soy esto, pero soy otras tantas cosas más. Y es algo que me estoy dando cuenta ahora, que estoy quizá más enfocada en el presente y en el futuro, por fin, 31 años después. Llegó tarde, pero ya es la hora. Yo no puedo olvidarme de la niña que sufrió, de la niña que fue abandonada o la niña que se sintió herida por parte de su familia, porque eso ha formado parte de mi identidad, ha formado parte de cómo me relaciono con las demás personas y ha formado parte también de mi escritura. Pero es cierto que el proceso terapéutico también ayuda mucho y el hecho de vivir el presente, de decir, vale, esto es lo que te ha pasado, pero vamos a poner ese punto de luz, ese punto luminoso y vamos a olvidarnos un poco de toda la amargura porque hay algo que yo me lo grabé también muy a fuego, de todo el mundo merece ser querido, o sea, todo el mundo merece ser validado y todo el mundo merece encontrar a alguien que le mire con amor. Entonces, desde ese momento mi cabeza empezó a hacer un clic también porque yo me daba cuenta, en las manos no tanto, aunque ahí se destilan un montón de emociones negativas hacia padre, por ejemplo, pero mi escritura antes de las manos era un escupitajo de odio que al final me daba cuenta de esto no puede salir en un poemario, claramente, porque es todo muy personal y muy visceral, pero también No, me estaba... bueno, y perdona, y que tampoco creo que fuera sano para ti. Exacto. Quiero decir. Total, que me estaba dando cuenta de que eso, que no era sano para mí, que no me estaba ayudando a avanzar, porque enfocarme tanto en odio a mi padre, qué asco, ojalá se muera, o sea, cosas muy fuertes que me venían, pensamientos recurrentes, me estaba dando cuenta que lo que estaba haciendo era no enfocar mi vida en otras vertientes donde sí que hay amor, o sea, y donde podía florecer o podía descubrir otras cosas bastante más bonitas. Entonces creo que ese clic también me ha hecho mucho bien para decir, vale, el pasado está ahí, a veces nos pesa muchísimo y duele,
pero enfrentarnos a él y a esta herida también nos ayuda a avanzar. De hecho, a mí los libros yo no los considero que sean terapéuticos para mí, porque a mí también me duele escribirlos y a mí también me duele y me gusta, está esa parte no un poco masoquista, pero sí que es cierto que hay una parte de terapia para el que lo lee. Y eso yo no me había dado cuenta, porque mucha gente me ha dicho, gracias a ti o gracias a tus lecturas, me he dado cuenta de que necesito terapia o me he dado cuenta de que lo que vivía en casa no era normal y que he aceptado ciertas cosas que son violencia y que no debería aceptarlas. Entonces, para mí eso ya es ganar, o sea, ya es decir, vale, es esto es tu pasado, pero ahora enfócate en el presente. Bueno, esa herramienta de cambio, ¿no? De la que hablábamos antes, claro. Total. ¿Aprender el perdón o el olvido es tarea imposible o solo lo parece, como expresas en algún texto también? Creo que no es tarea imposible porque yo lo estoy consiguiendo, por así decirlo. Esto es muy personal, pero yo jamás me imaginaba estar en una mesa, ya sea Nochebuena, una cena familiar o una comida familiar, estando con mi madre y estando con mi padre, sin tirarnos los trastos a la cabeza. Y eso lo he conseguido, creo que también con el hecho de distanciarme, que eso también lo hablo mucho en La perra de esta casa. O sea, La perra de esta casa tiene su punto de luz porque el spoiler, y sin ser spoiler, porque al final es mi vida, es yo consigo escaparme de esa casa, independizarme y huir entre comillas, huir hacia adelante, ¿no? Entonces, esa separación del vínculo familiar, que era el dañino, porque una psicóloga a mí me dijo, es imposible que tú sanes estando y viviendo en la casa donde ha sucedido todo el horror y toda la violencia. Entonces, una vez sales, empiezas a ver ciertos cambios y empiezas también un poco a necesitar a tu madre y a tu padre desde otro punto de vista, o sea, desde otro lugar. Es cierto que hay cosas que mi mente de niña o que mi mente de adulta son incapaces de perdonar, pero también es cierto que hay un clic en mí de decir, vale, esta es la historia de tu madre, esta es la historia de tu padre, es necesario a veces escuchar su parte de verdad, empatizar o no empatizar con ellos, ¿no? Pero decir, mi padre ha vivido ciertas cosas, se ha criado en una sociedad patriarcal, machista, con también maltrato, con también abandono, entonces es lo que ha vivido. Esto no quiere decir que yo justifique lo que ha hecho mi padre, claramente. No, pero bueno, puede ser una explicación a algo, aunque no tenga justificación, ¿no? Entonces, eso lo enlazo también con la primera pregunta. Yo soy una chica súper curiosa y súper inquieta y hasta que no consigo lo que quiero, también encontrar las respuestas que quiero, sobre todo en mi familia, que muchas veces todas las familias están llenas de secretos o están llenas de cosas que han pasado que no se quieren contar. Y yo siempre he sido como muy, muy pincha de qué ha pasado aquí, qué ha pasado aquí, qué ha pasado aquí, hasta que lo he logrado saber, ¿no? Entonces, con el perdón pasa un poco lo mismo. Es cierto que yo a veces busco más de la cuenta y me encuentro con cosas que no debería encontrarme o con cosas que no me gustan. Sí, efectivamente. Pero también es como gajes del oficio que luego me pueden servir para hacer literatura. Y con el perdón pasa lo mismo, el perdón y el olvido. O sea, yo no voy a perdonar ciertas cosas, pero es lo que te digo. Creo que vivir enfocada más en el amor o en la compasión, porque yo me he dado cuenta que en las manos hablo mucho de la abuela, de la que me enseñó lo que es el amor y también habla de la figura de la madre como un poco ausente. Pero en La perra de esta casa, a pesar de que todo gira en torno a la casa, en cómo me hace sentir esa asfixia, también al final creo que da un punto de luz hacia lo que será mi nueva poesía entre comillas, ¿no? Lo que estoy escribiendo o hacia donde quiero dirigir la mirada, que es hacia la madre, pero desde un punto de vista más compasivo y de comprender su herida y de comprender lo que está viviendo esa madre para actuar de esa forma. Claro, claro. Y bueno, te iba a preguntar si es difícil, pero voy a cambiar el formato. O sea, ¿cómo de difícil es escribir reviviendo, no sé, tantos recuerdos dolorosos y darles una forma poética?
Es complicado creo que más en el momento de después que en el momento del durante. Y es todo muy raro, porque yo siempre digo que, y suena ahí un titular súper de clickbait, que odio escribir. Y es cierto, porque me cuesta mucho escribir, o sea, me cuesta mucho, ya no es enfrentarme a la herida o enfrentarme al dolor, lo que me cuesta mucho es lidiar con el síndrome de la impostora y lidiar con el perfeccionismo de es que de aquí tiene que salir un poema que sea bueno, que es dificilísimo, ¿no? Que en un minuto te salga un poema bueno. Entonces, siempre he esquivado el momento de sentarme a escribir. Pero es cierto que yo leo mucho y acto seguido de leer escribo también muchísimo, porque bebo mucho de otros y otras. Entonces es algo que, por más que diga no voy a escribir nunca, no me gusta escribir, odio escribir, es algo que está innato en mí y lo voy a seguir haciendo por más que me duela o por más que no me guste, entre comillas. Porque el resultado sí que me gusta. O sea, cuando he conseguido de una primera imagen o de un primer sentimiento que había mucha oscuridad, mucho dolor, contar una historia, yo con eso ya soy feliz, porque también lo que me he dado cuenta de que mis poemas en sí cuentan una historia por sí solos. O sea, luego el conjunto marca como un gran poema grande, que es el libro, pero entre ellos, o sea, puedes leerlos por separado y soy muy fan y muy exquisita en buscar introducción, nudo y desenlace con los propios poemas. Entonces, luego, cuando ya descubro todo lo que he logrado, a pesar de limar, de quitar, de eliminar muchas cosas, el proceso ya lo he disfrutado. O sea, el resultado lo disfruto cuando estoy recitando lo que para mí es muy importante también la parte del recitado, que es cuando lo vives y cuando entregas el poema a todo el mundo. Y ya veo en los ojos de las personas cómo lo están viviendo, cómo lo están sintiendo. Para mí eso es súper gratificante. Entonces ya forma parte de algo de lo que me gusta escribir. Bueno, ¿y por qué la perra de esta casa? ¿Qué simboliza ese título que es, bueno, ese adjetivo, ¿no? Sí, es complicado porque... Perdona, que no son adjetivos, pero que se convierte en un adjetivo. Digo, por... Sí, es complicado porque es un tema que ha sido polémico entre comillas, polémico en petit comité, porque cuando yo lancé la idea, cuando yo envié el poemario, yo no sabía si iba a funcionar, si no iba a funcionar. De hecho, con la perra de esta casa he tenido mucho más miedo que con las manos. O sea, con las manos ya sentí el miedo desde el primer poemario, estoy abriendo la caja de Pandora y también estoy abriendo como una ventana que la gente descubra cómo es mi familia, pero es que la perra de esta casa creo y considero que es muchísimo más fuerte que las manos. Entonces, el título ya es una provocación, que es algo que también puede definir mi poesía. Mi poesía creo que además de hacerte reflexionar o de lo que sea, es una poesía hecha para incomodar al resto. A mí me encanta incomodar, me encanta lo políticamente incorrecto, me encanta nombrar lo innombrable, ¿no? Entonces, con la perra de esta casa también es una invitación a sugerir algo, ¿no? Sí que es cierto que cuando piensas en perra, te vienen un montón de elementos y de imaginarios que no tienen nada que ver con lo que va el poemario. Y también me gustaba jugar con eso, porque cuando vas leyendo el poemario dices, pero ¿por qué? ¿Por qué la perra de esta casa? ¿Por qué la perra de esta casa? No lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. Que también me gusta jugar un poco con el no entender ciertas cosas. Pero cuando llegas a la última parte del libro, dices, vale, ya lo entiendo todo y voy a empezar a revisar otra vez porque ya me estaba dando indicios de por qué la perra de esta casa. Y al final, yo soy muy fan de las estructuras en los libros. O sea, lo que dije antes, odio escribir, pero me encanta editar. O sea, me encanta editar, me encanta ordenar los poemas, me encanta que cada poema tenga su lugar indicado. Y con las manos ya lo hice y con la perra también lo he vuelto a hacer. O sea, la pera sí que está dividida en 3 partes, irse, quedarse y partirse, de un poema de Lope de Vega. Y empiezo con poemas que no son poemas o que son más prosa poética, por así decirlo. Empiezan y acaban con eso. Y creo que el inicio y el fin es lo que marca el por qué la perra de esta casa.
por acabar ya con las preguntas del libro, bueno, algo que yo creo que conviene mencionar y es que ha sido ganador del 19º premio de la Universidad de Valencia de Escritura y Creación. Sí. Imagino que esto para ti es todo un chute de varias cosas positivas, como puede ser de ilusión, de ánimo, ¿no? Sí, esto fue muy bonito para mí porque yo venía de un viaje a Perú donde estaba totalmente casi desconectada durante un mes y cuando llegué y aterricé me sonó el teléfono para decirme que había ganado, ¿no?, este premio. Este premio llega claramente después de las manos, que como te estaba contando, cuando empecé a escribir La perra de esta casa, y fue como la antesala de lo que realmente yo quería escribir y de realmente lo que ha sido el libro entero de La perra de esta casa, porque en el premio solo podía contar como 3 o 4 poemas para dejar un poco abrir la puerta, ¿no? Pero fue el aliciente y la palmadita de decir, vale, puedo continuar escribiendo de esto, porque cuando sabemos del tema de los premios, que muchas veces es suerte, muchas veces es que a un jurado le has gustado y punto, que no define, ¿no?, tu valía. Pero es cierto que sirvió para decir, vale, es por aquí. O sea, pues, si esto ha sido premiado con 3 o 4 poemas, un poemario entero posiblemente pueda leerse igual que se ha leído Las manos. Bueno, pues por sintetizar un poco lo que hemos estado hablando, incluso lo que son los 2 poemarios, Las manos y La perra de esta casa, porque tú recurres en estos casos, vaya, a la familia como el eslabón principal de la creación, ¿no? Y también no solo poética, sino también de la creación de la identidad. ¿Crees que la poesía es un medio potente para explorar esta idea, este tema? Yo creo que sí, y que cualquier tema puede salir en poesía, porque al final la poesía lo que muestra es nuestra verdad. O sea, yo siempre he dicho que se nota cuando un poema nace de ti, nace de dentro, o cuando estás impostando algo, o cuando quieres hablar de un tema que realmente no has vivido o que no te pertenece. Lo puedes hacer, obviamente, pero saldrá de otra forma. Y es lo que yo he dicho antes. ¿Voy a seguir hablando de la familia? Seguramente sí. Pero no también porque sea mi herida, sino porque es un tema que me obsesiona tanto. O sea, soy tan fan de leer poemas o poemarios o libros, novelas sobre la familia y de cómo otras personas narran su familia. Lo puedo estirar tanto para hablar bien, para hablar mal, para hablar de hoy un tío que se me ha quedado olvidado. Me gusta mucho y lo voy a seguir haciendo. Y otro tema que me apasiona es la infancia, que al final está muy, muy hilado, porque creo que la infancia es como el primer escalón de la escalera vital y es donde va forjando toda nuestra identidad y también soy consciente de que yo veo la poesía como un juego, o sea, no hay normas para la poesía y para jugar con ella. Entonces, cuando no había normas y cuando podíamos jugar libremente, cuando éramos niños y cuando éramos niñas. Entonces, cuando estoy creando, también me siento esa niña que está uniendo retales para ver si sale algo. Claro, luego la parte adulta es cuando viene a razonar y a decir, esto no es bueno o esto por ahí no es, o por ahí vamos a limarlo. Pero sí, yo soy partidaria de que hay que hablar de absolutamente todo, Sí. sea en espacios, sea en el espacio público, en medios, en lo que sea, en productos, porque la realidad que tú estás viviendo es la realidad que vive muchísima gente. Muchas veces te crees que eres tú sola, tú única, estás en tu burbuja, pero no, vivimos en sociedad, vivimos en colectividad y nuestros problemas son los problemas del resto. Y como he dicho antes, la literatura al final es un espejo. Y cuando yo me siento que otra persona está escribiendo de lo mismo que yo porque le ha pasado algo parecido, me hace sentir menos sola, menos loca, más acompañada. Entonces creo que la poesía es una buena compañera para momentos de soledad o de angustia. Pues por ir cerrando ya esta entrevista, ¿tienes ya nuevos proyectos? ¿Te centras en la, digamos,
presentación, movilización por todo el mundo entero de la perra de esta casa. ¿Qué se viene? Bueno, se vienen meses de promocionar el libro, porque sí que me di cuenta que con las manos, como nació un poco post pandemia en momentos muy raros, yo tengo la sensación de que no le he dado toda la fuerza y todo el recorrido que debería dar a las manos. Entonces la perra está sirviendo un poco también para promocionar obviamente la perra, pero para promocionar también las manos, como esta idea de diálogo entre los dos libros. Entonces toda mi energía está enfocada en eso, pero es cierto que también estoy escribiendo cosas nuevas, como he dicho, y estoy centrándome sobre todo, como he dicho antes, en la figura materna, ¿no? En esta relación materno-filial, pero desde el punto de vista de la compasión, de comprender a mi madre, de comprender los actos. Y también estoy escribiendo sobre el tema de la limpieza, porque mi madre es limpiadora del hogar, lo ha sido toda la vida, es limpiadora. Y algo que a mí me generaba rechazo y me generaba muchísima vergüenza decir públicamente que mi madre era limpiadora de pequeña. Pero claro, cuando voy creciendo, me pongo las gafas feministas y las gafas moradas, empiezo a comprender que es un trabajo como otro cualquiera y que al final es un trabajo que sostiene el mundo. Entonces, bajo este mandato que a mí me obsesiona tanto de la limpieza y también de limpiar el lenguaje y ver qué sucede tras las capas, estoy intentando entender a mi madre y también, sobre todo, lanzar la pregunta de qué hubiera sido de mi madre si lo hubieran dejado ser, si lo hubieran dejado estudiar, si lo hubieran dejado trabajar de lo que realmente le gusta. Entonces estoy en eso ahora. ¿Cuántas mujeres, verdad? Sí. Sí. O pinta, bueno, es que es abrir un melón que no es hora ahora, pero que es muy interesante, ¿no? O pintoras que dejaron de pintar por, no sé. En fin, muchísimas gracias, Sara, de verdad. Esperemos, ya que voy a decir una tontería, pero ya que hemos tocado esto, que tú no dejes de escribir y menos por eso. Y muchísimas gracias por conectar con la centralita y por habernos contado todo lo que nos has contado. Mucha suerte ahora mismo con este proyecto, pero con lo que venga. Muchas gracias. Venga, chao. Chao.